Asambleísta tiene la palabra, asambleísta Rosana Alvarado. Gracias, presidenta. Sobre este debate, verbalmente habíamos comentado con la presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana en la necesidad de reorganizar las comisiones, probablemente cambiar los nombres de las comisiones legislativas en función de algunos temas. Y básicamente de acuerdo a la carga de trabajo que después de varios años de aplicación de la ley podemos ahora observar. Hay comisiones cuya propia naturaleza, el nombre dado a esas comisiones les ha obligado a recibir una carga de trabajo muchísimo mayor que la que tienen otras comisiones, porque precisamente aquellas que tienen los nombres de participación ciudadana, de derechos colectivos, de acuerdo a la Constitución, tratan temas que son transversales, que se discuten en cada una de las comisiones, aunque no sean llamadas de esa manera. No tenemos comisión de transparencia porque es natural que el trabajo de todas las comisiones se tiene que hacer con transparencia, con publicidad. No hay, salvo las que llame la ley, sesiones reservadas, de manera que resultaría inoficioso poner, estoy señalando como ejemplo, una comisión de transparencia. Lo mismo sucede con el caso de las comisiones de participación ciudadana o de los derechos colectivos. En un Estado plurinacional, en un Estado que hace gala de la participación ciudadana, de la transparencia, no es necesario mantener a comisiones únicamente con esas temáticas, porque son temáticas que se están tratando en todas las comisiones todo el tiempo dentro de la Asamblea Nacional. Así que de acuerdo a la carga de trabajo, de acuerdo a los temas en los que probablemente una señal es la misma Constitución, cómo está organizado nuestro país, cuál es la estructura del Estado, cuál es el régimen de desarrollo. En función de esas grandes temáticas es que la Asamblea tendría que organizar a sus propias comisiones. Estoy de acuerdo con lo que acaba de señalar el asambleísta Luis Fernando Torres en lo que se refiere a la acción de repetición precisamente en contra de los legisladores. Luis Fernando Torres había presentado una propuesta legislativa que bien podría ser incorporada en lo que respecta a los legisladores dentro de estas reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La acción de repetición puede proceder, sí, pero tiene que especificarse cuándo procede en contra de los legisladores. Cuando las decisiones legislativas fueron más allá del ámbito de sus competencias y de las atribuciones claramente definidas en la Constitución, o cuando ha habido abuso de poder. Allí podría operar la acción de repetición, pero no dispuesta por cualquier juez, no dispuesta por cualquier tribunal. Bien se ha señalado que tiene que ser frente a sentencia ejecutoriada de la instancia de derechos humanos correspondiente, del máximo organismo de derechos humanos. Esto es de Corte Interamericana, presidente. Y me parece que sobre esto la Asamblea sí tiene que reflexionar. Si no establecemos los límites dentro de esta ley al derecho de repetición en contra de los legisladores y no establecemos con claridad cuáles son las condiciones que tienen que cumplirse y de dónde tiene que provenir la sentencia ejecutoriada que da lugar a la acción de repetición, la Asamblea, el poder, la función legislativa puede verse después en serios problemas en donde hay confusión entre cuáles realmente eran sus competencias sobre lo que puede legislar y fiscalizar y lo que hubiera sido un abuso de poder o un exceso de sus competencias que da lugar a la acción de repetición, que no es general, sino es más bien excepcional cuando se cumplen estos supuestos. Me parece importante que refresquemos aquello que en algún momento era una temática de todo el tiempo en el Congreso Nacional. ¿Cuándo se sanciona a los legisladores? ¿En qué momento cabe una destitución o la cesación de las funciones? Allí, mucho cuidado con lo que ya establece la Constitución, cuáles son las condiciones que tienen que cumplirse para que un legislador deje de serlo. Eso está establecido y con claridad en la misma Constitución,
pero estoy de acuerdo en que se tiene que sancionar y es por la vía económica la sanción que puede doler a quienes no asisten ni al pleno, no asisten a las comisiones, llegan, marcan tarjetas, se dejan tomar la foto, tuitean, mandan algún mensaje en las redes sociales y desaparecen para dedicarse a sus actividades privadas, Presidenta. No es un invento en los corredores de aquí mismo. Se escucha a legisladores que este momento, por ejemplo, no están en sus curules, se les escucha dar órdenes de instrucciones porque siguen teniendo actividades particulares en contradicción y en oposición con aquello que sí permite la Constitución, que es la cátedra universitaria o las funciones que no entren en conflicto de intereses con sus competencias como legisladores. Aquí hay legisladores que ejercen la profesión, ¿sí? Y que les conviene más, les resulta más efectivo hacer ese ejercicio profesional y descuidar sus tareas legislativas. Por eso es que aquí hay curules fantasmas, Presidenta. Aquí hay curules fantasmas de quienes se dedican a calumniar, a ofender, a difamar, pero son los primeros vagos los que están en el top 10 de los vagos porque no asisten, no dan la cara, no le hacen honor, no honran a la calidad de legisladores. Sobre la inmunidad cubre y protege ciertamente el ejercicio de las funciones de los legisladores. La inmunidad no puede pretenderse en defensa de cualquier tipo de delito. No es que un pegador de mujeres, por ejemplo, puede considerar que está protegido por la inmunidad parlamentaria para evitar ser juzgado por un juez de violencia contra la mujer cuando el caso sea como el que se relata. No es que la inmunidad parlamentaria protege a un legislador que haya estafado a una tercera persona. No es que la inmunidad parlamentaria cubre a quien haya lesionado o haya tenido una gresca o inclusive haya cometido algún crimen, algún delito en contra de las personas o contra la integridad sexual de las personas. Allí no hay legislador que pueda abrigarse en la figura de la inmunidad parlamentaria. La Constitución, y eso es lo que tiene que repetir la ley, la inmunidad protege al legislador en el ejercicio de sus funciones. Y por eso es importante que la ley recoja esa misma expresión, en el ejercicio de sus funciones. Finalmente, quiero referirme a aquello que sí consta en el informe y que es acertado que se especifique. La capacidad de pedir información a veces se ha interpretado que le corresponde a la Asamblea, cuando es una atribución de los asambleístas ciertamente. Si no consideramos que es una atribución de los asambleístas por la Ley Orgánica de la Función Legislativa, entraríamos en oposición entonces con la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que sí establece que la información puede ser solicitada por cualquier ciudadano, no se diga por un legislador que está obligado a solicitar información. Más vale entonces que se aclare que es una capacidad que tiene, una atribución que tiene el legislador antes que la Asamblea. Estoy de acuerdo en establecer el registro, eso nos permite ordenarnos, tener alguna manera no de controlar, sino de registrar únicamente la información solicitada para que en algún momento otro colega que solicite información similar le pueda ser extendido el pedido anterior que se encuentra registrado. Pero esa es una capacidad que tiene el legislador. No reconocer o confundir esa capacidad nos daría el camino más rápido de actuar a través de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece el plazo de 10 días para la entrega de la información. La información no le pertenece ni a la institución ni al funcionario. La información le pertenece a la ciudadanía. Solamente aquella establecida con anticipación como reservada es una información que tiene efectivamente que procederse de acuerdo a lo que establece la ley, la que ha sido calificada con anticipación como reservada.
Finalmente, Presidenta, importante, a criterio de la Comisión naturalmente, importante el debate sobre los procedimientos para indulto y para amnistía. Es cierto que ya la Constitución dice en qué casos procede, por ejemplo, el indulto, ¿no? Por causas humanitarias, pero ciertamente el indulto, por poner ese ejemplo, el indulto no es un derecho, sino es una excepción, ¿sí? Y probablemente en una democracia moderna sí estamos en capacidad de establecer cuáles son los límites o cuáles son, más allá de lo que establece la Constitución, cuáles serían las consideraciones para que la Asamblea apruebe una amnistía o apruebe un indulto. Me parece que la Comisión puede hacer esa discusión a fin de incorporar eso y nuevamente insistir, y con esto concluyo, nuevamente insistir, es necesario reorganizar a las comisiones, cambiar las temáticas encargadas a cada una de las comisiones. Hay comisiones que inclusive yo misma he integrado, que no tienen la suficiente carga de trabajo como la que tienen otras comisiones. Eso entonces desproporciona, ocasiona un desequilibrio del trabajo legislativo. Hay unos temas, y vuelvo a decir, como los de participación, los de derechos colectivos, que son transversales, que están cruzando el trabajo de todas las comisiones. Hagamos el esfuerzo por renombrar a cada una de ellas para conseguir que estén sus temáticas más cerca de lo que establece la misma Constitución. Gracias, Presidenta.